Hola, les doy nuevamente la bienvenida a todos, la más cordial bienvenida a esta mesa de ponencias con la temática de derecho. Les explico cómo va a funcionar la dinámica. Presentaré por nombre y por ponencia eh, a todos ustedes para luego ceder la palabra. Pido a los ponentes que respeten los 15 minutos de su ponencia y comenten de forma expresa cuando hayan terminado. Al finalizar las ponencias de esta mesa, se dará espacio a la sección de preguntas. A los asistentes les solicitamos prudencia con la opción de levantar la mano hasta la sección de preguntas. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible para que en el momento en que se abra el chat la copien y peguen en este apartado. ¿Okay? Para dar inicio voy a presentar al doctor Félix Mauro Higuera Sánchez y a las estudiantes Ana Higuera y María Imay de la Universidad de Sonora con su ponencia El desplazamiento forzado, vulnerabilidad a los derechos humanos. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, es una gran preocupación principalmente que hemos visto, ¿no? Bueno, en nuestra región, principalmente nosotros estamos en el estado de Sonora. Realmente es una ciudad donde vivimos, es una ciudad de paso. Y prácticamente vivimos a diario ese pequeño problema, ¿no? Lo que viene a ser lo que es la cuestión de la migración, ¿no? El que en este caso, a través del tiempo, los organismos internacionales principalmente se han dado a la tarea de combatir a la pobreza, la exclusión, la discriminación, principalmente en lo referente a la migración de personas. Hay que ver que este fenómeno no es un fenómeno nuevo, siempre ha existido a través de la historia, siempre ha existido desde el tiempo o antes del nacimiento de Cristo, ha existido la migración. Ahora, también hay que recordar que el desplazamiento de personas tanto puede ser una forma forzada o por cuestiones naturales. Sí, en este caso hay una hay varias diferencias, sí, y principalmente que afectan a lo que nosotros conocemos como lo que es el desarrollo de una nación. Podemos entender que el ser humano siempre se ha desplazado, ¿sí? Siempre ha tenido esos desplazamientos, ya sea por guerras, ya sea por trabajo, por mejorar su economía, también por cuestiones naturales, cuando ya es casi imposible vivir en esa región. Lo más graves, pues podemos ver que son aquellas que se dan principalmente por cuestiones religiosas, ¿no? En este caso, podemos ver que los países muchas veces son reacios en evitar o vamos a decir, rechazan lo que es la migración, ¿no? Hay que entenderlo que todo país tenemos migraciones, ya sea externas e internas, ¿no? Que también tienen sus causas independientes, ¿no? Eh, Hemos visto, sí, que esas migraciones principalmente tienen una serie de problemáticas. Sí, esas problemáticas principalmente vamos a verlo que son repercusiones de guerras, son repercusiones de eh, religión muchas veces y principalmente que en la Primera, Segunda Guerra Mundial vimos grandes desplazamientos de personas, ¿no? Y principalmente cuando es por cuestión política de un Estado, cuando tenemos problemas, o vamos a decir así, dictaduras, tenemos dictaduras, y en este caso se, se realizan, ¿no? Ahora, podemos ver que también dentro de esas etapas, como la primera, la segunda y la tercera, vamos a decir, crisis que se han dado en el mundo, pues se han dado esas migraciones. Pero también tenemos que ver
que esas migraciones traen consigo otros problemas, principalmente la discriminación que se da. Se da discriminación porque las personas están en un estado de indefensión. En primer lugar, tienen cuestiones de que no cuentan con una economía solvente. Van prácticamente, nosotros lo vemos así, decimos a la aventura, ¿sí? Y tenemos ese gran problema de que muchas veces por cuestiones de idioma, por cuestiones de conocimientos, no se logran insertar en lo que nosotros conocemos como el mercado laboral efectivamente. Ahora, si bien es cierto, nosotros hemos visto, y en lo particular me ha tocado conocer personas que han migrado, como en el caso de haitianos, que los hemos recibido aquí, en nuestra ciudad y en nuestra universidad, y que básicamente nos ayuda. Ellos venían con la oportunidad de irse a Estados Unidos, ¿no? A acogerse a un sistema que ellos ya venían, pero no contaban con dinero, ¿sí? No contaban con dinero. Nosotros les dimos la oportunidad de que dieran clases, en este caso extracurriculares de francés, de inglés, y se insertaron en cierta manera, estuvieron varios años aquí y principalmente cuando tuvieron la oportunidad de seguir migrando, pues se fueron, ¿no? Pero podemos ver que ellos, la migración fue por un terremoto, ¿no? Entonces, podemos ver que esos desplazamientos, pues ellos venían estos muchachos venían con muy buena calidad de estudiantil, pero muchas veces no tienen la suerte de ser recibidos como nosotros los recibimos, ¿no? Porque en cierta manera podemos ver que existe esa discriminación, ¿sí? Ahora, en México, lo que es en México, tenemos prohibida la discriminación. Sí, queda prohibida la discriminación, queda prohibida principalmente esos problemas que pueden existir en cuestiones de, mm, de trabajo, de edad, de personas, ¿sí? Pero también podemos ver que la Agenda 2030, ¿sí? Ha tomado una gran obligación principalmente en tener un desarrollo sostenible. Entre todos los miembros, sí, que ellos pactaron, son aproximadamente 170 países y que fue dada ¿cómo se llama? En Corea en 2015. Eh, Se plantearon hacer una cooperación internacional. Esas cooperaciones internacionales nos dijeron, ok, no, vamos a tratar de hacer una migración controlada, realizar una migración con oportunidades, ¿sí? Que se eviten una serie de problemas colaterales que se dan, principalmente tráfico de personas y principalmente la discriminación que pueden existir de estas mismas personas en cuanto a abusos de trabajo o de no tener oportunidades de poderse insertar dentro de vamos a decirlo, sociedad, ¿no? Ahora bien, eh, esta iniciativa trata de controlar esos problemas, discriminación, falta de educación y también facilitar que las personas menores, los menores principalmente, que tienen están en esa problemática, puedan acceder a una cultura, a una educación que sean acogidos. En este caso, la ley de educación, la Ley General de Educación en México, a partir del 30 de septiembre del 2019, se hizo una modificación radical de la antigua Ley de Educación, en la cual nos dice que se va a evitar que exista discriminación
y que toda persona tendrá el derecho de tener educación o cuando menos eh, le manejan ahí como una orientación técnica, ¿no? Para que él pueda desarrollarse e insertarse dentro de la sociedad. Entonces, podemos ver que está cumpliendo México y acaba de empezar a cumplir con esa misión de tener una migración controlada, de evitar, ¿sí? Tratar de evitar esos desplazamientos forzados, ¿no? Que se han dado, y podemos ver que está manejándose poco a poco, se están modificando esos planes de desarrollo que tienen los países, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los objetivos principalmente? Tratar de que las personas tengan oportunidades en todos los países, ¿sí? Y en todos los estados, principalmente, hablando de que tenemos que realizar políticas gubernamentales, eh, evitar esa migración que en un momento determinado es forzada, combatir principalmente la delincuencia porque es parte de esa migración forzada, muchas veces por cuestiones de problemáticas de delincuencia, tiende la gente a viajar, a desplazarse y que también con esta cooperación exista vamos a decirlo así, um, una estructura firme, organizada, para los efectos de que no tengamos, vamos a decirlo así, personas que están ocultas, que no las vemos y que por desgracia ahorita existen y que muchas veces no sabemos ni sus nombres, ¿sí? Que hay veces que encontramos un cuerpo, un cadáver, y ignoramos quién sea, y por desgracia, pues son desconocidos. Entonces, viendo todas esas problemáticas, eh, es preocupante que todas las personas, independientemente de la religión que sea, de los pensamientos políticos que tengan, y principalmente de cualquier país, se evite que tengan problemáticas y se inserten principalmente al mercado laboral. Entonces, como les dije, tenemos que reducir la desigualdad, tenemos que tener un desarrollo sostenible y principalmente evitar el tráfico de personas, que es un gran problema que genera, vamos a decirlo así, una serie de problemáticas sociales y de todo, nos pega en todo, y en este caso, ver que esas políticas que van a tener gubernamentales federales aterricen también, ¿dónde? En los estados, en las ciudades, para que tengan la capacidad, los ayuntamientos y los estados, de poder acoger a estas personas. Es todo. Muchísimas gracias. A continuación vamos a dar lugar a la ponencia de la maestra Marisela Patiño, titulada El Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Bienvenida, maestra. Muy buenas tardes, les agradezco a todos su asistencia a esta ponencia, el Sistema de Justicia Integral para Adolescentes. Mi nombre es Marisela Patiño Pérez, tutora de CNCI Virtual. Bien, vamos a dar comienzo a nuestras láminas para que nos podamos apoyar un poquito. La presente ponencia tiene como objetivo incluir a los adolescentes en esta parte tan importante del derecho penal. Generalmente todos los penalistas nos ubicamos en el estudio del sistema penal acusatorio de adultos, pero dejamos de lado la importancia y la relevancia que tienen los adolescentes en este sistema. Anteriormente teníamos un sistema tutelar en el cual se tenía a la concepción que las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal eran tratados como objeto de tutela.
se les juzgaba por el denominado derecho penal de autor, es decir, se sancionaba la forma de actuar. Ahora bien, respecto a lo que concierne en los cambios al sistema penal acusatorio, son diversos. Ahora ya no se trata al adolescente como objeto de tutela, sino como adolescente con sujetos de derechos y obligaciones. Esto es muy importante. En este sistema integral de justicia para adolescentes se trata a los adolescentes como sujetos de derechos y como sujetos de obligaciones. Esto es muy importante ya que en el anterior sistema eran tratados solamente como un objeto de tutela. Entonces, a partir de la reforma del año 2005 y en concordancia con los tratados internacionales, principalmente la Convención de los Derechos de los Niños, se han utilizado diversos pautas e instrumentos internacionales en donde nos han dado estas instrumentos internacionales, las pautas que debe de seguir nuestro sistema de justicia penal para adolescentes. ¿Qué significa? Que a partir de este año 2005, nosotros tenemos que tener pues claro cuáles son las diferencias y tener en orden tanto el marco jurídico nacional como el marco jurídico internacional. La Convención de los Derechos del Niño da un criterio, da un concepto de término de niños, niñas y adolescentes. Esta convención nos marca un concepto muy amplio que nos dice que son niños todos aquellos menores de edad. Sin embargo, este término para nuestro país es muy amplio y en el marco nacional, a través de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 5, nos marca que son niños y niñas los menores de 12 años y los adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menores de 18 años de edad. Esta distinción que marca la Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes nos va a dar lugar precisamente a que en el sistema de justicia integral para adolescentes hagamos la división por grupos etarios por edad. Estos grupos etarios, ¿en qué nos van a ayudar? Bien, los grupos etarios son la clasificación que hace la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes para determinar el tipo de sanción entre cada uno de ellos. Estos grupos etarios nos van a ayudar a distinguir entre qué edades pueden ser privativas de libertad, cuáles edades no pueden ser privativas de libertad y el marco que nos va a referir. Por ejemplo, en el marco internacional vamos a contar con las reglas mínimas de las naciones para la administración de justicia de menores. En este marco de las reglas de Beijing nos va a definir a la persona menor y al concepto del delito y se va a señalar el concepto de menor delincuente. Este tratado internacional se firmó en 1985. Posteriormente vamos a tener otro tratado internacional que nos va a regir, que es las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados sin libertad. Este sistema de justicia de menores nos indica que se debe respetar los derechos y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental. Posterior a ello vienen las directrices de Riad. Estas son de igual manera una directriz guiada por las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. Entonces, en este tratado internacional se va a procurar fomentar la interacción y coordinación, pero contar con un carácter interdisciplinario y multidisciplinario entre organismos, servicios económicos, sociales, educativos y de salud con el sistema de justicia. Todos estos organismos que van a interactuar deben de estar dedicados a los jóvenes, deben de tener los conocimientos y aptitudes para la comunidad y el desarrollo juvenil. Y por último, en tratado internacional tenemos al Comité de los Derechos del Niño, que se rige por la Convención de los Derechos del Niño, y este comité lo que hace es revisar el seguimiento de este tratado internacional. Y en este comité se hicieron las observaciones 10 y el número 24,
en donde se establecen los estándares para tener un sistema especializado con los adolescentes en conflicto con la ley penal. Ahora bien, dentro de nuestro marco jurídico nacional, contamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿En qué artículos? Principalmente encontramos el artículo 18. El artículo 18 nos va a mostrar la federación y las entidades federativas que van a establecer en todo el ámbito de sus competencias un sistema integral de justicia para adolescentes. Pero este sistema integral debe ser especializado. En concordancia con este artículo constitucional, nos vamos a dirigir a la Ley Nacional del Sistema Integral para Adolescentes, que recoge o recopila lo que marca el artículo 18 constitucional en dos artículos específicos, en el artículo 23 y en el artículo 69. Ahorita vamos a explicar esta parte de la especialización. Sin embargo, otra de las leyes de marco jurídico nacional que contamos para el Sistema Integral de Adolescentes se encuentra la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, posterior a ello, la Ley Nacional Materia, que es la Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes, y de manera supletoria vamos a ocupar el Código Nacional de Procedimientos Penales. También es referente de estudio una acción de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia 37-2006. En esta acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos marca una jurisdicción especializada, teniendo una garantía en armonización con el debido proceso. Entonces, si tomamos en cuenta esta participación, es muy importante que el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes sea especializado, así como nos los marca la Constitución y la Ley de la Materia en sus artículos 23 y 69. ¿Qué significa? Estos dos artículos nos muestran dos enfoques. En primera, la especialización debe ser regida de los órganos y operadores, es decir, desde un enfoque orgánico o institucional, y se debe de entender como un sistema operativo que va a considerar a todo el sistema, desde un aspecto de profesionalización en el cual todas las autoridades que intervengan, es decir, en un juzgado, por ejemplo, intervienen secretarias, pasantes de derecho, licenciados en derecho, los jueces, los proyectistas de juzgados, todas estas personas que actúan en un sistema, en un juicio oral, deben de tener la especialización. ¿Qué quiere decir? No solamente debemos de ser licenciados en derecho, sino que se debe de acreditar cursos, especialidades, maestrías enfocadas únicamente en sistema integral para adolescentes, porque no todos los licenciados en derecho conocemos la forma de actuar, el lenguaje y diversas habilidades que requiere el sistema integral para adolescentes. Por ello, este enfoque de especialización nos los marca la Constitución y la Ley de la Materia. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas deben de estar capacitadas y especializadas en el sistema, en temas relacionados con justicia penal juvenil, así como el trabajo para adolescentes, por ejemplo, la psicología del desarrollo, la prevención del delito, la psicología del adolescente, criminología, sensibilización y conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tanto en un ámbito nacional como en un ámbito internacional. Por ello, queda claro la importancia de la especialización en el sistema de justicia integral para adolescentes. Ahora, en este contexto, tenemos principios rectores que abarca el sistema de justicia penal para adolescentes. Dentro de ellos tenemos el de autonomía progresiva. Este principio requiere que todas las autoridades del sistema deben de hacer el reconocimiento pleno de la titularidad de los derechos de las personas adolescentes, así como de la capacidad progresiva que se tiene para ejercerlos. Y esto nos lleva nuevamente a la clasificación de grupos etarios, ya que el principio de autonomía progresiva nos marca que debe ser de acuerdo a la evolución de las facultades de cada adolescente, lo cual significa que a medida que aumenta la edad, también se va a incrementar el nivel de autonomía o el nivel de sanción. Se debe de tomar en cuenta la psicología del desarrollo, así como una autonomía progresiva de la adolescencia que se va a constituir desde un ámbito biológico, psicológico, social y cognitivo. La Ley Nacional de nuestra materia va a clasificar a los adolescentes en 3 grupos etarios que los he mencionado. ¿Cuál es esta clasificación?
El primer grupo etario se va a dividir de 12 años de edad a menor de 14 años de edad. Es decir, no se van a imponer nunca sanciones privativas de la libertad. ¿Por qué? Por este mismo proceso que les comentaba, por el proceso de crecimiento, la etapa de adolescencia temprana, los niveles biológicos y psicológicos que no tienen comparación con un sistema de adultos. Entonces, a este grupo etario, que son de 12 años de edad a menores de 14, nunca tendrán sanciones privativas de libertad. El segundo grupo etario, que corresponde de 14 años de edad a menos de 16 años de edad, sí se van a imponer penas privativas de libertad, pero con un término máximo de 3 años. Entonces aquí vemos que ya podemos tener una sanción un poquito más amplia, sin embargo, tampoco debe de ser por un tiempo excesivo por la misma cuestión que son adolescentes. Entonces el término máximo para el grupo 2 es de 3 años. El grupo etario 3, que ya abarca a los adolescentes en etapa final, digamos, es de 16 años de edad a menos de 18 años de edad. ¿Qué significa? Que sí se podrá imponer penas privativas de libertad, pero con un término máximo a 5 años. Entonces, supongamos que un adolescente comete un feminicidio. No puede estar en un centro de internamiento de justicia penal para adolescentes a un tiempo mayor a 5 años. Por eso tenemos nuestra ley de la materia. Ahora es muy importante reconocer, como lo decía al principio de la ponencia, a los adolescentes como sujetos de derechos y responsabilidades y marcar de manera muy específica la diferencia que se tiene en el sistema de adultos por su desarrollo físico, biológico, psicológico y social. También es necesario que todas las decisiones que se van a adoptar en el contexto de la administración de justicia para menores, debemos tomar en cuenta el principio de interés superior del niño. Esta debe ser una consideración primordial, ya que los niños se van a diferenciar de los adultos, como yo ya lo he dicho en repetidas ocasiones, en su desarrollo físico, psicológico, así como por sus necesidades emocionales y educativas. Este es un factor muy importante que se tiene que tomar en cuenta. Estas diferencias que hemos comentado van a tener la base para que los adolescentes sean tratados con una menor culpabilidad. También tenemos que marcar de cierta forma la existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacer notar un trato diferente a los niños. La protección, por ejemplo, del interés superior del menor va a significar que cambiemos este chip de castigo por un término más garantista, que sería una sanción, y debe ser sustituido por los de rehabilitación y una justicia restaurativa, que es lo que marca la reforma del sistema penal acusatorio. Entonces, todo niño nos debe de guiar para que un Estado pueda elaborar políticas públicas, programas sociales, tanto nacionales y sobre todo con pautas de nuestros tratados internacionales que ya mencionamos, para la prevención de la delincuencia juvenil. Entonces, este derecho básico debe traducirse en una política que afronte a la delincuencia juvenil de manera que propicie el desarrollo del niño. También tenemos que dejar en claro la diferencia entre un sistema tutelar, que era el anterior que nos regía, y el actual sistema, que es el sistema garantista. Tenemos características importantes del sistema tutelar y las diferencias que abarca actualmente el sistema garantista. Dentro del sistema tutelar se trataba a los adolescentes como inimputables. Actualmente se trata como imputabilidad diferenciada, y esto nos va a llevar nuevamente a los grupos etarios. La imputabilidad diferenciada va a corresponder a la penalidad o penas no privativas de la libertad, como se mencionó hace un momento. El sistema tutelar era administrativo, tenía un internamiento indeterminado, es decir, esta era una regla general. No sabías si podían salir los menores en 2, 6 o 10 años. Actualmente la Ley Nacional de la Materia nos rige tiempos específicos. El sistema tutelar, el anterior, no tenía una especialización,
teníamos una edad diferenciada para cada estado, es decir, San Luis Potosí, por ejemplo, podía marcar adolescentes a partir de los 14 años, Guadalajara podía tener en su legislación de su entidad adolescentes para los niños. No teníamos una homologación de edades como ahora la Ley Nacional de la Materia sí nos los marca. Anteriormente, en el sistema tutelar se conocían como objetos de protección y ahora son reconocidos como sujetos de derecho. Antes eran garantías individuales, limitadas como la libertad, ahora son derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna. No teníamos una forma alternativa de justicia ni una reparación del daño. Actualmente, gracias a la reforma, no solamente en materia de adolescentes, sino en el sistema acusatorio en general, lo que nos marca de manera principal es la justicia restaurativa, a poder acceder a mecanismos alternos de solución de controversias y, contar con esta especialización. La finalidad de este sistema para adolescentes en nuestro país, en México, tiene como prioridad la protección de las niñas, niños y adolescentes, así como el reconocimiento de sus derechos humanos, teniendo como base la aplicación de los principios de interés superior de la niñez, el principio de la especialización, identificando estos grupos etarios, así como la aplicación de medidas de sanción a los adolescentes en conflicto con la ley. Y bueno, para que este sistema funcione, ¿qué tenemos que hacer? Se necesita de entrada un cambio cultural, en donde se debe reconocer a los adolescentes con diversas necesidades y con una mayor protección por un marco jurídico nacional e internacional que debe de seguir evolucionando, y en este mismo avance de promoción, respeto y protección de los derechos de los adolescentes para evitar la reincidencia, así como realizar una mayor difusión en la importancia de este sistema, con empatía, sensibilización y conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por mi parte es todo, agradezco mucho la invitación y me reitero a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestra Marisela y doctor Hugo. Ahora daremos pie a la sección de dudas y comentarios. Estas las podrán exponer mediante el chat, señalando puntualmente hacia quién va dirigida su intervención. Agradecemos mantener la prudencia. Vamos a comenzar con una pregunta para el tema del doctor Hugo. Nos preguntan, ¿cuáles son los desplazamientos forzados, pueden considerarse como una emergencia humanitaria? Y en caso de ser así, ¿qué políticas deberían implementar los gobiernos para proteger a los migrantes? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, sí se pueden considerar humanitarias. Sí, en el caso de Estados Unidos con El Salvador ya lo realizó. En el caso de Haití también se realizó. Se han realizado aquí en México lo que viene a ser ese tipo de ayudas, ¿no? Principalmente porque esas deben de tenerse buenas políticas públicas, principalmente de que no exista violencia y rechazos por las mismas personas, ¿no? Hay que recordar que en el caso de México los someten a una serie de identificaciones, ¿sí? Y en este caso ellos entran en, vamos a decirlo así, en una forma regularizada bajo vigilancia, porque ellos también se tienen que reportar, y que en este caso tratan de evitar que exista un desorden, vamos a decirlo, y que en el caso de las cámaras empresariales en algunas ciudades se han dado a la tarea de poderle facilitar que estas personas puedan trabajar, ¿sí? Y que también produzcan, ¿no? En este caso también con la cuestión de pago de impuestos, ¿no? Independientemente de que están, ¿cómo se llama? En una forma apresurada de viaje, ¿no? Por las cuestiones políticas o cuestiones de cualquier situación, ¿no? Naturales o políticas o de guerra, pues tienen todas esas protecciones. En el caso de México, ¿no? Hay que recordar que también en el caso de Sonora, los muchachos, los Dreamers, también enfrentaron una gran problemática
porque de repente los deportan a México y cómo los íbamos a insertar, ¿no? Y se realizó hace, como en el 2015, una modificación a la ley de educación donde en todos los niveles que es donde donde se le daba por válida Clarita, ¿qué las hago? calificaciones. Sí, gracias, maestro. ¿Ok? Maestro Félix, perdón. Doctor Félix, perdón. Sí, sí. Ok. La siguiente pregunta es para la maestra Marisela. ¿Cuáles son las sanciones que se les pueden imponer a los adolescentes? Esto es para la maestra Marisela. Gracias. Como les comentaba, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en México divide a los adolescentes por grupos etarios. El primer grupo etario, que es de 12 años a menos de 14 años de edad, no tienen penas privativas de libertad. ¿Por qué? Porque se encuentran en adolescencia temprana. Entonces, el proceso físico, biológico y psicológico no se encuentra desarrollado de igual manera. Entonces, por eso la legislación, en concordancia con los instrumentos internacionales, nos dicen que en el grupo etario 1 no tienen privativas de libertad. Pueden tener otro tipo de medidas, por ejemplo, como psicológicas, algunas que no son privativas de libertad. A partir del grupo etario 2, que es de 14 a menos de 16 años, sí pueden tener penas privativas de libertad. Sin embargo, el máximo tiempo que pueden estar privados de su libertad es de 3 años. El grupo etario 3, que es a partir de 16 años cumplido a menos de 18 años, pueden tener penas privativas de libertad con un máximo de 5 años. Perfecto. Muchísimas gracias, maestra. Ahora, Anuar Alejandro Ramírez Vázquez nos envía una pregunta para ambos. ¿Las políticas públicas actuales están acorde con los derechos humanos en cuanto a migración juvenil? ¿Podría contestar primero la maestra Marisela, por favor? Sí, claro, sí están en concordancia, se trabaja de manera importante en el interés superior de la niñez, en el interés de autonomía progresiva, como lo marcamos, y tienen estándares internacionales. Por ejemplo, en delincuencia juvenil tenemos las directrices de Riad, las reglas de La Habana, las reglas de Beijing, la Convención de los Derechos Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces se está trabajando en Naciones Unidas, evidentemente, y en concordancia con los tratados internacionales para poder ampliar nuestro marco jurídico nacional y que nos rijamos por estas pautas internacionales. Gracias, maestra. Doctor Félix, ¿podría responder la pregunta? Las En políticas... okay. Sí, en el caso de México, vamos a decirlo así, se ha avanzado bastante. Hemos tenido bastante avance en cuanto a lo que son los derechos humanos y principalmente la garantía que existe de los menores, ¿no? En el caso de México es bastante protector, ¿sí? Y como en la cuestión de justicia, como también en sus derechos humanos de los menores y de los adolescentes, ¿no? Porque sí, en otros años, como estamos diciendo, los 1900, perdón, 1900, antes del 2000 sí existían grandes problemas sobre el respeto a sus derechos. Adelante. Gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Félix. Con los posibles, y le envía, perdón, Iván Castillo Carrillo. Con los posibles efectos del COVID, ¿será un factor detonante para cierre de fronteras de inmigración? De hecho, sí están cerradas las fronteras. En este caso, Sonora la van a abrir 4 días por el lado de Nogales y vamos a decirlo, la migración sí ahorita está cerrada. Se está haciendo un cuello de botella y principalmente porque en el caso está desprevenido, no hay prevención.
en cuanto a estas personas, ¿no? Si bien es cierto, hemos avanzado en que se les está tratando de dar, vamos a decir, salud a estas personas. En el caso de los municipios, se están absorbiendo esas problemáticas y el Estado, pero sí va a haber un problema más adelante porque ellos, su ideal es que viajen, ¿sí? Pero y que van hacia un motivo a otro país, eh, pero no se les va a dar la facultad, vamos a decir, para un viaje así de esa manera. La única forma como los migrantes ahorita están viajando y lo he visto es por medio de vía aérea, donde sí se permite. Vía terrestre no se permite entrada al país de Estados Unidos, ¿no? Perfecto, gracias. La maestra Nelly Alejandra Treviño Enríquez nos envía buenas tardes. Los derechos humanos no son iguales en todo el mundo. Una pregunta, ¿el resto de los países no pueden intervenir para que sea de forma pareja? Y esta pregunta es para ambos. ¿Quién gusta contestar primero? ¿Gusta iniciar, maestro? Bueno, sí es cierto, no son los derechos humanos, si bien es cierto, hay una concordancia por parte de las organizaciones internacionales de dar una pauta igualitaria, ¿no? Sobre las observaciones y que se ponen de acuerdo. Pero hay que recordar que muchos países, en este caso, de acuerdo a sus religiones, de acuerdo a sus propias políticas, no las respetan, ¿no? Una incoherencia que nosotros, y yo lo veo, ¿no? Muchas veces que en Estados Unidos de Norteamérica no respeta los derechos humanos, bueno, a sus conveniencias, ¿no? Pero más sin embargo, no es renuente en absorber y en firmar. En el caso de México, sí es absorbe lo que es las recomendaciones, pero más sin embargo, muchas veces las instituciones como la policía, las investigaciones o vamos a decir así, los militares, muchas veces por X razones y motivos no las observan, ¿no? Entonces sí se dan casos aislados. Gracias. Maestra Marisela. Claro. Bien, recordemos que no todos los países, como decía el doctor Félix, están en concordancia con las Naciones Unidas. Solo un grupo de países, un número de países están en esta organización de las Naciones Unidas. Entonces, dependiendo de los estados que estén en esta concordancia, que firmen y ratifiquen los tratados internacionales, podemos de cierta manera homologar los derechos humanos. Y esto va a depender de ideologías, de cuestiones religiosas, de cultura, de educación, de sociología incluso. Entonces es muy importante en primera verificar a lo mejor de qué país te estás refiriendo o podemos referir para saber si es parte o no de las Naciones Unidas y con base en ello saber si podemos homologar esta parte de criterios. Nuestra norma jurídica, como antes conocíamos la pirámide de Kelsen, marcaba la constitución política en primer lugar y debajo de ella los tratados internacionales. Actualmente tenemos que, de acuerdo a la convencionalidad de la constitución, todo este estudio de nuestra Carta Magna, que debemos de tener en primera instancia el principio pro persona. ¿Qué significa el principio pro persona? El derecho que más favorezca a la persona. Por ejemplo, si en un tratado internacional se favorece de mayor o se protege con mayor amplitud a la migración juvenil, se va a tomar primeramente en cuenta el tratado internacional. Ahora, si en el marco jurídico nacional se protege de mayor manera la trata de personas, por ejemplo, entonces se va a aplicar en primera instancia a la Constitución. Entonces podemos decir que la Constitución y los tratados internacionales se encuentran en la punta más alta de la pirámide de Kelsen.
porque ya no tenemos esta distinción de cuál es la norma más alta, sino que se va a aplicar en concordancia con el principio pro persona. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta también es para usted y la envía Luis Gerardo Sánchez González. Si un adolescente de 16 años maltrata a su mamá y realiza una cobranza ilegal amenazando a su propia madre, la madre, ¿qué acciones legales puede tomar para evitar que continúe este daño físico, económico y emocional? Bien, en primera instancia, debe de presentar su denuncia o querella ante un agente del Ministerio Público, la más cercana a su localidad, y entonces el Ministerio Público va a pasar a la señora a una revisión con un médico legista. El médico legista va a realizar la clasificación de las lesiones. Si son lesiones de primer grado, por ejemplo, que tardan en sanar menos de 15 días, si son lesiones de segundo grado, que tardan en sanar más de 15 días, va el médico legista en concordancia con el Ministerio Público, va a clasificar este tipo de lesiones, y entonces, de acuerdo al Código Penal de la entidad, se va a verificar la sanción que puede corresponder. Si es de 16 años, entonces corresponde a un grupo etario 2. La pena privativa de libertad que corresponde es no mayor a 3 años. Entonces, generalmente, en el delito de lesiones, puedes acceder a un mecanismo alterno de solución de controversias, porque es un delito no grave. En cuanto a la extorsión que comentan, debemos en primera acreditar qué tipo de extorsión está realizando. Si me pudiera ayudar a darme más datos para poder realizar el estudio dogmático de este delito, podríamos ayudarlo. El Ministerio Público en este caso tiene que acreditar que todos los elementos del delito se den, es decir, toda la conducta, tipicidad, antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad, para poder determinar la sanción, pero que no va a ser mayor a 3 años, y que incluso si se configura el delito de lesiones, puede acceder a un mecanismo alternativo de solución de controversias, en donde incluso se le pueden dar al menor y a la madre una terapia psicológica. Estaba viendo ahorita también en las dudas acerca de, hacían un comentario, una crítica, que se protege más al delincuente que a la propia víctima. Lo que sucede es que no tenemos claro cómo funciona el sistema de justicia penal para adolescentes y el sistema de justicia penal para adultos. Son sistemas acusatorios. Esos dos sistemas van a equiparar la balanza, es decir, no solamente se va a proteger al delincuente. En cuestiones de adolescentes no se puede manejar el lenguaje de delincuentes, sino el término correcto y técnico que se refiere siempre es adolescente en conflicto con la ley. La balanza es que tanto a los adolescentes en conflicto con la ley van a tener todos sus respetos a sus derechos humanos, al debido proceso que nos marca nuestra Carta Magna. Pero, ¿qué pasa con las víctimas? Las víctimas cuentan con un asesor jurídico. Este asesor jurídico es lo que se equipara al abogado defensor. Anteriormente, en el sistema inquisitivo, no se pedía que la persona que te defendiera fuera licenciado en Derecho. Nuestra Constitución decía: cualquier persona de tu confianza. A partir de la reforma en materia penal, se describe de manera clara que debe de ser un abogado, un licenciado en Derecho. Entonces, cuando cualquier persona requiere a un abogado, deben de exhibir la cédula, y si es defensor de oficio, pertenece precisamente a las procuradurías o a las fiscalías de cada entidad federativa. Y cuando en el sistema anterior la víctima llegaba a presentar una denuncia o una querella, solamente se podía apoyar del agente del Ministerio Público, que por cargas excesivas de trabajo, pues no hacía bien su trabajo. Actualmente se cuenta con una figura que equipara a la defensa del acusado, por ejemplo. Se cuenta con un asesor jurídico. Este asesor jurídico, de igual manera, debe de ser un licenciado en Derecho. Puede ser público o puede ser privado. Y este licenciado en Derecho, que se llama asesor jurídico, va a coadyuvar a la investigación del Ministerio Público para que se pueda acreditar la existencia del delito. Entonces aquí ya se equiparó la desventaja que se tenía entre la defensa
y la víctima, porque ya cuenta de igual manera con un licenciado en Derecho. Ahora bien, no solo se busca que se realice una sanción privativa de la libertad, sino que en el actual sistema se busca la reparación del daño. Esta es la parte importante que pone a la víctima en igual de condiciones que al delincuente. ¿Por qué? Porque no solo buscamos esa pena privativa de libertad, es lo que antes en el sistema inquisitivo se quería hacer, la represión. Ahora cambiamos ese concepto de represión por una que se llama sanción. Esta sanción lo que va a hacer no solamente es aplicar esta penalidad recluido en un centro de internamiento, sino que vamos a realizar esta justicia restaurativa. Por ejemplo, si fuera un delito de violación, la justicia restaurativa va a buscar la pena privativa de libertad más que se le repare el daño a la víctima. Esta reparación puede constar, por ejemplo, de terapias psicológicas, de montos económicos que deberá de pagar el acusado a la víctima y cómo hacerlo. Para esto, en nuestro sistema acusatorio, para esta aplicación vamos a ocupar el tercer juez, que es el juez de ejecución de sanciones. Recordemos que nuestro sistema acusatorio se consta de 3 jueces que van a conocer de todo el procedimiento. El primero es el juez de control, el segundo es el juez de juicio oral y el tercero es el juez de ejecución de sanciones. Ese tercer juez, que es el juez de ejecución de sanciones, se va a verificar que se realice el cumplimiento del anterior juez, que es el juez de juicio oral. Y entonces, ante esta equiparación de la balanza, ya no dejas en desprotección a la víctima, porque este juez se va a encargar de que se le repare el daño a la víctima. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta la envía Luis Gerardo Lozano Benavides y menciona: hola, buen día. He visualizado que en México, aunque se manejen mucho los derechos humanos, en realidad no son igualitarios. Por ejemplo, un delincuente en ocasiones los derechos humanos los protegen más que a los afectados. ¿Podría ser que al momento de delinquir estos pierdan sus derechos y más si existen evidencias? Agradezco tus comentarios. Es para la maestra Marisela. Gracias. Como lo comentaba hace un momento, precisamente a ese comentario me refería. No puedes perder tus derechos, ni siendo probable responsable, ni siendo víctima. Esto es un absoluto, no puedes perder tus derechos, porque por eso solo el simple hecho de ser humano los tienes. Ahora, nuestra Carta Magna nos indica principios específicos que se deben seguir para el debido proceso. Se debe de resguardar muchas de las cosas. Pongámonos en otra cuestión. Aunque no tengas evidencias, se tiene que realizar la investigación. Si tú, Luis Gerardo, fueras el probable responsable y solamente por una imputación de un policía o de un ciudadano se te llevara a prisión preventiva, por ejemplo, no sería de cierta forma justo. ¿Por qué? Porque se tiene que realizar una investigación y esta investigación debe de contar y debe de seguir los derechos humanos que nos marca nuestra Carta Magna, en específico lo concordante al debido proceso. Se tiene que abrir previamente una investigación, tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a un abogado que debe de ser un licenciado en Derecho que exhiba su cédula profesional. Si eres además adolescente, entonces, además de exhibir tu cédula profesional, debes de exhibir certificaciones que te acrediten como especialista en la materia. Posterior a ello, se abre todo tu proceso de juicio oral, en donde vas a entrar con un juez de juicio oral, se van a acreditar los medios de prueba, vas a presentarlos, se van a presentar los peritajes y, bueno, a través de ello ya una sentencia y, como les decía, finalmente con el juez de ejecución de sanciones se va a verificar la aplicación de estas sanciones. Entonces no puedes quedar desprotegido aunque seas acusado o aunque seas la víctima. Eso no puede ser porque estamos regidos por tratados internacionales y además de ello nuestra Carta Magna lo exige. Muchas gracias, maestra. Bueno, por el momento, por cuestiones de tiempo, serán todas las preguntas que podremos realizarles a ustedes. Agradecemos muchísimo su participación, maestra y doctor, así como la de los asistentes por su atención y tiempo.
recordándoles el llenado de la encuesta de satisfacción a la cual tendrán acceso por medio del link que se les ha anexado en el chat. Este requisito para la entrega de la constancia. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima.